Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esté en medio de nosotros, vamos a invocar su presencia y después empezamos la enseñanza. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias porque nos has bendecido a lo largo de este día, de estas horas que lleva este día, de esta semana, Señor. Y sabemos que toda dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Por eso es que te agradecemos. Y aún si no nos fuera también, aún así te damos gracias, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos, Señor. Ven en esta hora, trae consuelo, trae exhortación. Permite que tu enseñanza quede grabada en nuestros corazones para ser bendecidos, para que nos vaya bien, como tu misma palabra lo dice. Permite que nuestros oídos, tanto físicos como espirituales, estén atentos a lo que tú en esta hora quieres darnos como comida, como alimento, a través de tu Espíritu Santo. Ven en esta hora, quita todo pesar, todo cansancio, toda dolencia. Y queremos, Señor, sobre todo que tu presencia nos inunde, tu Espíritu Santo nos llene, y que podamos, Señor, reflejarte donde quiera que vayamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Efesios. Vamos a leer Efesios 4:3. Efesios 4:3. Solamente vamos a tomar este verso, lo voy a leer una vez y después lo leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora todos juntos: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pueden sentarse. Pues seguimos hablando temas acerca de la iglesia y acerca de la comunión que debe de haber entre los miembros que la conforman, es decir, entre nosotros mismos tenemos que tener esa comunión. Hace 8 días hablábamos acerca de los pilares de la comunión y veíamos que los pilares deben de ser la honestidad, la reciprocidad, la compasión y el perdón. Estos cuatro factores forman los pilares sobre los que se sostiene la comunión. Y hoy vamos a continuar con este tema, por eso es que escogimos este texto de Efesios, pues para reforzar lo que Dios nos pide que hagamos. No es lo que yo quiera que hagamos, sino lo que Dios nos pide que hagamos. Dice la palabra: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? ¿Qué es tener solicitud? ¿Qué es ser solícito? Exacto, presto, rápido, que tiene disposición de hacer las cosas. Sí, eso es estar obedeciendo a lo que Dios nos dice. Cada vez que haya oportunidad de establecer comunión con nuestros hermanos, hay que hacerlo, es lo que está diciendo la palabra. Cada vez que haya la oportunidad, estar ahí dispuestos a poder confraternizar, poder establecer relaciones interpersonales, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia, que establezcamos relaciones interpersonales, no individuales, porque a veces tenemos ese concepto que la iglesia es simplemente venir, escuchar a un hombre que habla y habla durante 1 hora y quizás cantar unas alabanzas y creemos que eso es la iglesia. No. La palabra de Dios nos dice que la iglesia es algo más, es una interacción continua con Dios, pero también una interacción continua con todos los que formamos el cuerpo, que somos la iglesia.
Hoy vamos a ver un tema similar al de hace 8 días, pero hoy se llama cultivando la comunión. Vimos los pilares de la comunión, hoy vamos a ver cómo se debe de cultivar. ¿Qué es un cultivo? Un cultivo es algo que se siembra, ¿verdad? Digamos, un procedimiento a través del cual se inicia sembrando una semilla. Si hablamos en términos de agricultura, es un procedimiento en el cual se inicia sembrando una semilla. Bueno, yo creo que antes de sembrar la semilla se prepara la tierra, ¿verdad? Se tiene que arar la tierra. Una vez que está arada, se pone la semilla. Quizás algunos agricultores abonan esa tierra para que sea muy fértil, y después consiste en ir cuidando que la semilla vaya dando sus frutos. Se tiene que ir limpiando, se tiene que ver las condiciones de humedad, las condiciones de calor, de aire y muchos otros factores que a veces decimos, no, pues ahí va a salir solito. No. Cuando las personas que en verdad se dedican a la siembra y cosecha de alimentos, de frutos, llevan todo un proceso. Y lo mismo es la comunión entre nosotros. Debe de ser un proceso. Quizás no se habla mucho de la comunión, pero es importante tener bases, como lo vimos hace 8 días, y después de tener esas bases, ir cultivando, ir creciendo, ir creciendo. Entonces, vamos a ver estas cualidades que se necesitan para ir cultivando la comunión. Yo encontré 5 cualidades. Las de hace 8 días, los pilares eran 4, y estas cualidades para cultivar la comunión son 5. Vamos a ver qué dice Proverbios 24, 24 y 25. Proverbios 24, 24 y 25. Si alguien lo quiere leer, por favor. Gracias, hermana Clara. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de una situación que suele ocurrir y que a veces se hace tan común en nuestra vida que dejamos de pensar que sea algo malo. Pero la palabra nos recuerda que el que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán. Es decir, cuando tú reconoces en alguien que está mal, pero que sin embargo, a pesar de que está mal, tú lo adulas, estás incurriendo en algo malo, en algo que no es bueno. ¿Sí? Dice más, los que reprendieren tendrán felicidad. Estos son 2 principios que deben de imperar dentro de la iglesia. Deben de ser, como aquí les estoy dando en la enseñanza, deben de ser fundamentales para cultivar la comunión. Si nosotros vemos que alguien dentro de la iglesia está haciendo algo malo y no le decimos nada, ¿qué va a pasar? ¿Puede haber comunión? ¿Puede haber algo, una relación sólida entre hermanos? Cuando tú le dices algo a una persona que en realidad no lo sientes, o le haces ver que lo que está haciendo está bien y no está bien, ¿de qué forma estamos procediendo? Incorrecto, pero ¿cómo se le llama a esa actitud? Cómplice, injusticia, perdón, encubrir, a ver otra palabrita, solapar. ¿No se les hace que es como ser hipócrita? Suena feo la palabra, ¿verdad? Pero eso es lo que es la hipocresía. Cuando tú dices algo, pero que no es del corazón, o haces algo, pero no es de corazón. Eso es ser hipócrita, ¿sí?
Y algo que Dios reprueba dentro de su iglesia es la hipocresía. Es la hipocresía. Acuérdense que cuando Jesús estuvo en la tierra, pues de las palabras que más fuerte dijo él, pues fue hipócrita. Creo que fue su palabra más fuerte que él dijo y que quedó plasmada en la palabra. Hipócrita. ¿Y a quién les decía hipócritas? Pues a los religiosos de ese tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decían una cosa, pero hacían otra, ¿sí? Y a veces con tal de ganar gente, les decían, los adulaban para hacer los prosélitos de la religión judía y que creciera el judaísmo. Pero el método que usaban era algo completamente mal. ¿Sí? La palabra de Dios nos pide que nosotros seamos sinceros. Eso es el primer punto que vamos a analizar de lo que es cultivar la comunión, la sinceridad. La sinceridad es necesaria para evitar la autodestrucción tuya y de la iglesia. La sinceridad es necesaria para evitar la autodestrucción tanto tuya como de toda la iglesia. Es importante que lo tomemos en cuenta, ser sinceros. Y ser sinceros no quiere decir que tú vayas con una persona y la ofendas para decirle una verdad, no. Pero sí tenemos que aprender a decir la verdad. Cuando nos pregunten, oye, ¿qué te pareció esto? A mí me pareció muy bien, pero ¿tú qué opinas? Pues yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Si tú no estás de acuerdo, tienes que decirlo, yo no estoy de acuerdo. No comparto tu idea. ¿Sí? Con palabras corteses, pero saber decir la verdad. No tenemos por qué a todo mundo decirle algo que no es. Y a veces estamos acostumbrados a hacerlo. Con tal de que no se ofenda a la persona, le decimos, sí, estás bien. Hasta en la casa sucede, ¿verdad? A veces se están arreglando para ir a una fiesta, a salir a cenar, a comer. Y te preguntan, ¿y cómo me veo? Y ahí viene el detalle, porque dices, ¿qué digo? Si le digo que mal, se va a enojar. Entonces, pues para que no se enoje, le digo, te ves precioso, te ves hermosa, o como le quieras decir, ¿verdad? Si es hombre o si es mujer. Pero Dios nos llama a ser personas sinceras. No podemos encubrir lo que no está bien. Por eso este proverbio dice, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán ¿qué? Felicidad. Los que lo reprendieren tendrán felicidad. En la iglesia de Corinto, en los tiempos del apóstol Pablo, había un problema muy grave. Había una relación que no estaba bien. ¿Sí? Un hombre había tomado como mujer a la que era mujer de su padre. Había hecho lo que comúnmente se llama incesto, ¿verdad? Aunque no directamente, pero podríamos catalogarlo de esta forma. ¿Y la iglesia qué hacía? ¿Qué hacía? No decía nada, ¿verdad? Se quedaban callados. Veían que los tres se sentaban en la misma banca y aunque supieran, no decían nada. Primera de Corintios 5:1, bueno, ese capítulo habla acerca de esto. Pero ¿y qué es lo que hace Pablo? Dice, los tuvo que reprender. Les tuvo que decir que no estaba bien lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque les valía lo que hacían. Quizás se parecen algunos hoy en nuestro tiempo que decimos,
Pues con que yo sea salvo, los demás que me importan. Pero no, Dios no llamó a que pensemos de esa forma. Dios nos llamó a pensar en conjunto, nos llamó a pensar en comunidad. Porque lo que afecta a una persona, afecta a todos. ¿Sí? Afecta a todos. ¿Se acuerdan del pecado de Acán en los tiempos de Josué? Vámonos a ir unos siglos antes de Pablo. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel? Fueron a pelear contra un pueblo que era más pequeño, que no sabía tanto de guerra. ¿Y qué fue lo que pasó? Perdió el pueblo de Israel. ¿Y saben por qué perdió el pueblo de Israel? Porque había solamente un hombre que había cometido pecado. Un hombre que había cometido pecado. Y entonces Josué dice, pero pues si tenemos buenas armas, tenemos buenas espadas, tenemos buenas lanzas, buenos escudos, nuestros guerreros son buenos, ¿por qué perdemos? Y se puso en comunión con Dios y Dios le dice, hay pecado dentro del campamento de Israel. Y hasta que no vino un juicio para Acán, el pueblo no pudo obtener victorias. Entonces, vea cuán importante es que si nosotros como iglesia en realidad nos consideramos hermanos, tenemos que aprender a ser sinceros. Tenemos que aprender a saber, a decir la verdad. Tenemos que aprender a no callarnos, a veces con tal de no causar problemas, de no meternos en problemas, de no encarar una situación, nos quedamos callados, pero esa no es la actitud que le agrada a Dios. No es la actitud. Tenemos que ir y solucionar las cosas. Otro ejemplo es el de la hermana de Moisés. Una mujer que la misma palabra de Dios la consideraba profetisa. Pero pasó lo mismo, incurrió en un pecado. ¿Cuál fue el pecado que incurrió? La murmuración. Algo que decimos, ay, pues simplemente yo estoy dando mi punto de vista de tal persona, pero a que no vas y se lo dices en su cara, ¿verdad? Eso es murmuración, cuando a lo mejor lo que tú estás diciendo puede ser que sí sea verdad, pero no lo haces de frente, sino que lo haces por atrás. Eso es murmuración. Y a Dios no le agradó eso y lo consideró pecado. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios le manda un juicio a María y le dice, vas a estar con una enfermedad en tu piel durante 7 días. Y qué bueno, dijéramos, pues qué bueno que le dé lepra, que le dé sarna, que le dé otra cosa. Al fin y al cabo es ella. Qué bueno porque ella pecó. Pero así no funcionan las cosas dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Que durante el tiempo que ella estuvo fuera del campamento con su problema de salud, el pueblo no pudo avanzar. Entonces vean los problemas que causa todo esto. Y lo mismo estaba pasando en la iglesia de Corinto. Por eso es que Pablo les dice, ¿cómo comprenden? Mientras este hombre no se arrepienta, tenemos que sacarlo de la congregación. Mientras él no se arrepienta, tiene que haber una separación. Nada de que, ay, manito, Dios te bendiga. Nada de que, ay, no. En la Biblia usa un término muy fuerte y dice, el tal sea entregado a Satanás. Así lo dice la palabra de Dios. Si quiere lea Corintios. Y así lo dice. El tal sea entregado a Satanás. ¿Y qué significa ser entregado a Satanás? No es de que, ay, ya te casas con Satanás y te vas al infierno. No. Lo que estaba tratando de decir Pablo era que durante el tiempo que él no se arrepintiera y siguiera pecando, ese hombre ya no iba a tener
comunión con la iglesia. Es decir, iba a ser excomulgado, y lógicamente que allá afuera que están pues las tinieblas. A eso se refiere con que iba a ser entregado a Satanás. Pero si él se arrepiente, obviamente la iglesia vuelve, ¿verdad?, a retomarlo. Entonces es importante tener en cuenta todas estas situaciones, porque si no hay sinceridad, si nosotros solapamos el pecado, no va Dios a bendecirnos como Él quiere. No va a bendecirnos como Él quiere. Todos nos sabemos el Salmo que dice estar juntos y en armonía, ¿verdad? Se me fue el principio. ¿Perdón? Mirad cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Porque ahí envía ¿qué? Bendición, Dios y vida eterna. Y a veces decimos, pues si estamos juntos y estamos en armonía, ¿por qué no hay bendición? Porque quizás hay pecado. Y tú lo sabes y te quedas callado. A lo mejor tú dices, pues es que yo soy muy tímido, no tengo palabras para decirlo, no sé de qué forma decirlo. Bueno, pues haz algo. Comunícalo a los ancianos de la iglesia. Pero haz algo. No se puede quedar así las cosas. Porque eso es estar solapando el pecado. Y aunque tú dices, pues al fin y al cabo es el hermano, no soy yo. No, porque nos afecta a todos en nuestra vida espiritual. Nos afecta a todos. Por eso Pablo era tajante, dice que no debíamos de juntar, bueno, dice de la iglesia, no se debía de juntar con los avaros, con los idólatras, con los fornicarios, con los adúlteros. Así lo dice, creo que está adelantito de lo que está ahí del caso que les estoy comentando. Así lo dice, dice que no se junten con algunos que llamándose hermanos practican estas cosas. ¿Por qué? Porque es una forma de solaparlos. Los sigues viendo ahí sentados, sabiendo que está mal en algunas actitudes, en algunos hábitos, en algunas relaciones, y los seguimos solapando. Y lo encubrimos diciendo, ay, es que Dios es bueno, es que Dios es misericordioso. Sí, Dios es bueno y misericordioso, pero como hijos de Dios tenemos que reconocer nuestras faltas y arrepentirnos. Si no, al rato aquí vamos a estar, bueno, digo aquí, ¿verdad? Porque aquí estamos, pero aquí vamos a estar llenos de adúlteros, de fornicarios, de un montón de cosas. Y que venga una persona de estas cualidades aquí no es malo, al contrario. Debemos de arroparlo, debemos de cobijarlo espiritualmente hablando. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si tú tienes ya 20 años en el camino de Dios y todavía sigues con estos hábitos que sabes que ensucian la comunión de nosotros con Dios, pues es que ya es una necedad. Y ya eso ya no es grato. Por eso es que Pablo dice, a ver, vamos a leer este pasaje. ¿Lo lees, Elvi, por favor? Mas os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Gracias, hermana. ¿Se da cuenta? Con los que se dicen hermanos, pero siguen practicando esas cosas, con los tales ni te pongas a comer. Y a veces son los que nos llevamos a la sobremesa, ¿verdad? Porque nos cuentan los últimos chismes. Y ahí estamos hablando con ellos. Y el chisme es un pecado tremendo, así como la fornicación, el adulterio y todos esos pecados. Pero si entendemos que todas esas cosas lo que hacen es empañar la bendición, detener la bendición y hacer que surjan divisiones, porque todo esto trae divisiones, hermano.
trae divisiones. Sí, porque algunos dicen, ay, ¿cómo es posible que el pastor, sabiendo que el hermano fulano de tal anda así y no hace nada? Y el pastor ni enterado está. Más sabes tú que el pastor. Pero se da por hecho que el pastor tiene que saber todo. Y por eso es que vienen los malos entendidos, las murmuraciones y todas esas cosas que no nos ayudan a tener una buena comunión entre nosotros, a traer divisiones, contiendas, conflictos. Por eso es que Dios nos manda, llama a ser sinceros. ¿Qué dice Efesios 4:25? Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Gracias, hermana Cari. Esto está clarísimo. No necesita que yo lo explique. Simplemente es que lo leas con entendimiento. Dice, por lo cual desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Se está refiriendo a la iglesia. Somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿a qué Dios nos ha llamado? A hablar verdad, a decir la verdad, a desechar la mentira. Todo aquello que no está bien, lo tenemos que decir, hablar la verdad. ¿Sabes qué? Yo creo que esto así no va, debemos de hacer otra cosa, pero esto está mal. Y ser sinceros. La sinceridad no implica ser groseros, vuelvo a repetir, no implica ser groseros, ni descorteses, ni cortantes, ni ningún otro sinónimo de estas palabras. Pero sí tenemos que aprender a ser sinceros, hablar verdad. Proverbios 28 y 23 refuerzan todo esto, Proverbios 28 y 23. Gracias, hermana Cari. Fíjese lo que dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia. ¿Sí? Reprender no se refiere a regañar. Reprender es un acto de hacerle ver al otro sus errores. Eso es reprender, pero no significa de que tú vas a ir en el nombre de Dios te digo que dejes. No. No es irle a gritar y decirle eres un pecador, te vas a ir al infierno. No se trata de eso. Se trata de hacerle ver su error para que esa persona recapacite. Yo creo que todos los que somos padres hemos experimentado que cuando tú quieres corregir la actitud de un hijo tuyo y si le hablas golpeado, así como que perdón por la expresión, pero decimos como que se amula y lo hace más, ¿verdad? Bueno, algunas ocasiones me ha pasado con mis hijos. Pero si tú vas y le dices, oye hijo, es que esto no está bien lo que estás haciendo, mira, considera, en primer lugar te haces daño tú, en segundo pues nos pasas a traer a nosotros porque nos preocupamos por ti. Y como que lo va asimilando mejor. Entonces, quiero que quede bien claro que podemos ser sinceros sin ser groseros. Hasta en rima salió, ¿verdad? Sinceros sin ser groseros. Dios puede darnos esas palabras. Si tú no te sientes con la autoridad de decirle a ese hermano, pídele a Dios que te la dé. Porque sabes que muchas veces Dios nos pone a las personas o nos hace ver el error de una persona, pero para que nosotros vayamos y se lo digamos. Pero no queremos tomar esa responsabilidad. No queremos hacerlo.
Pero hoy Dios nos está diciendo, toma esa autoridad, ponte en oración, pídele a Dios qué palabras usar y Dios te va a dar las palabras para hacer. Dios te va a dar esas palabras para hacer. Pero tenemos que ser sinceros. Vamos con la segunda cualidad para cultivar la comunión en la iglesia. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria a Dios. Gracias, hermana Clara. Bueno, nos está hablando aquí de una relación familiar, pero quiero enfocarme en la segunda parte de este versículo. Está diciendo, revestíos de ¿qué? Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En la segunda cualidad para cultivar la comunión es la humildad. Es la humildad. La humildad es como el aceite que suaviza las relaciones y lima las asperezas. Eso es un concepto de lo que debe de ser la humildad en un cristiano. ¿Sí? La humildad, vuelvo a repetir, es como un aceite que suaviza las relaciones, ¿verdad? Es como un aceite que suaviza. Qué bonito es cuando tú, después de irte a dar una requemada a la playa y alguien te pone aceite, o tú mismo, ¿verdad? Ya si no tienes quien te ponga, tú mismo te pones, ¿verdad? En las partes donde te quemaste. Qué bonito, ¿verdad? Se siente. Ponerte cremita, se siente un alivio, se siente fresco, se siente bonito. Pues eso es la humildad en las relaciones de la comunidad, de la iglesia. Es como un aceite que suaviza las relaciones y también lima toda aspereza. Algunos somos, en lugar de ser como aceite, somos como lija, ¿verdad? Como de esa lija que es de fierro, ¿verdad? Que la agarran para el óxido. Algunos somos así. Pero Dios nos manda a ser humildes y la humildad, vuelvo a repetir, es como un bálsamo, como un aceite que suaviza las relaciones. ¿Cómo podemos saber que somos humildes? A lo mejor usted dice, pues yo soy humilde porque desde hace 5 años no me compro ropa, siempre ando con chanclas en la casa, nunca me maquillo, ando siempre despeinado o despeinada, soy bien humilde y hasta agarra la posición así. Y decimos, ay, qué humilde es ese hermano, ay, qué humilde. No, eso no es ser humilde. Si humilde no es que seas pobre o no tengas recursos. Si son cosas muy diferentes. Tampoco tiene que ver con que seas descuidado, malaseado y con conceptos que podíamos hablar aquí. Pero no se relaciona la humildad con ninguna de esas cosas. ¿Cómo puedo saber que soy humilde? Bueno, tú sabes que eres humilde cuando reconoces tus debilidades. Cuando sabes cómo eres realmente. Cuando dices, sí, yo soy así. Tengo un carácter de los 1000 demonios. Perdón por la expresión. Pero me entendieron, ¿verdad? Tengo un carácter muy feo. Soy soberbio, soy orgulloso. Soy 2 caras, soy hipócrita, soy convenenciero. Son ejemplos, ¿eh? No crea que yo los estoy diciendo por mí. Tengo también mis defectos, pero creo que no abundo en todos estos. Pero, es decir, tú sabes cómo eres. Soy prepotente. ¿Cuántos hermanos podrían decir aquí? Soy machista. Gloria a Dios. No hay machistas acá. Pero en muchas iglesias hay hombres machistas.
En muchas iglesias hay hombres machistas. Y de eso no se predica en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el pastor también es un machista de marca. Sí, el pastor va a predicar de lo que le conviene a veces, ¿verdad? Entonces, el ser humilde implica reconocer nuestros errores. Implica reconocer nuestros errores. ¿Cuántos podríamos decir acá? Pues la verdad, sí soy bien chismosa, hermano. Sí soy bien chismoso. He destruido familias. He destruido relaciones. He conspirado contra alguien. ¿Cuántos lo podríamos decir? Gloria a Dios que no hay. ¿Cuántos podríamos decir? La verdad sí soy bien mentiroso, hermano. Soy bien mentiroso. ¿Cuántos lo podríamos decir? Ya nos da pena reconocerlo. Pero la realidad es de que todas estas cosas, ser chismoso, ser mentiroso, ser machista, son cosas que abundan en la iglesia y que desgraciadamente no las reconocemos. No las reconocemos. Pero si en verdad quieres ser humilde, no es de que vengas con chanclas al templo todos los días. Si quieres ser humilde, en verdad tienes que aprender a reconocer tus fallas y tus errores. Eso es lo que nos dice la palabra en este pasaje que leímos. Dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es la actitud de una persona soberbia? Una persona soberbia es la que dice, pues yo no soy como tú. Yo no hice lo que tú hiciste. Yo a tu edad, ¿no has escuchado que alguien diga así? Yo a tu edad, como si hubiera sido en realidad el tostón de oro de Dios, que sin ningún defecto. Y no es la verdad. No es la verdad. Todos tenemos tendón de Aquiles y todos tenemos defectos. Pues si en verdad queremos ser humildes, tenemos que aprender a reconocer nuestras debilidades. ¿Sí? ¿De qué otra forma reconocemos o podemos darnos cuenta que tenemos un principio de humildad? Cuando somos tolerantes con las debilidades de otros. Cuando somos tolerantes con las debilidades de otros. Tú sabes que al hermanito fulanito de tal le encanta hablar. Y dice la palabra que en las muchas palabras nunca falta pecado. Y lo podemos comprobar. Y tú sabes que al hermanito fulanito de tal le encanta hablar y de momento se le va alguna otra cosa. Tú ya le has hablado porque eres sincero y le has dicho, hermano, compórtate, oye. Bueno, depende cómo tú te lleves con el hermano. Pero de una forma sabia decirle, no está bien lo que estás haciendo. ¿Y qué es lo que hacemos si nos molesta su actitud? ¿Qué hacemos? Nos separamos, ¿verdad? Y decimos, ese hermano no me agrada. Pero ¿por qué no ahora en lugar de pensar de esa forma, decimos, ahora me lo voy a agarrar y lo voy a ayudar en su vida espiritual a que haya un cambio en él? Lo voy a ayudar. ¿Me lo pidió? No me lo pidió, pero es mi hermano y lo voy a ayudar. Si en tu familia consanguínea, tú sabes que hay algún adicto, uno de tus hermanos es adicto a una droga, ¿a poco te vas a quedar ahí cruzado de brazos? ¿A poco te vas a quedar plácidamente viendo cómo se pone a fumar o se inyecta o lo hace de otra forma? ¿Vas a esperar a que se destruya? Yo creo que nadie lo haría. Nadie. Si tú dices, pues yo soy incapaz de sacarlo de sus adicciones, bueno, vamos a buscar un lugar donde lo podamos meter para que lo apoye. Vamos a ayudarlo, pero tienes que hacer algo. Ahora, si yo te dijera a los papás, si tienes hijos que están con una situación de este tipo, ¿a poco te vas a quedar cruzado de brazos diciendo, ay, sí, que lo destruya la morfina, que lo destruya el fentanilo? ¿Te vas a quedar así? Pues lo mismo es en la iglesia, somos hermanos.
Somos hermanos, sí, aunque te caigan gordos muchos, somos hermanos, porque compartimos la sangre de Cristo. Y entonces tenemos que ver los unos por los otros. Eso dice la Biblia, o no lo dice así. Pero a veces solamente decimos, ay no, pues mi familia, yo nada más tengo el síndrome de Noé, nada más yo meto a mi familia al arca y los demás que se ahoguen, me vale gorro. Pero no, Dios no nos llamó a tener el síndrome de Noé. Bueno, y Noé lo hizo en obediencia a Dios. Pero a veces nosotros lo hacemos así. Nada más cuido a mis hijos, mi familia, decimos mi familia. Bueno, ¿y la iglesia qué es? Dice un versículo que prefiéramos principalmente a los de la familia de la fe. ¿Y quiénes son los de la familia de la fe? Pues nosotros. Entonces, si vemos que alguien está mal, debemos de tener paciencia. Ahí estamos reflejando la humildad. ¿De qué otra forma reflejamos que somos humildes? Cuando estamos dispuestos a ser corregidos. Cuando estamos dispuestos a ser corregidos. ¿A cuánto les gusta que los corrijan? Bien poquitos, ¿verdad? A nadie le gusta. Eso es parte de la humildad. A veces, pues no entendemos qué pasa en nuestra vida y alguien nos abre el panorama y en lugar de agradecerle, nos enojamos, ¿verdad? Suele suceder. Cuando alguien nos dice, no, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ser, modifica esto. Nos enojamos. ¿Por qué? Pues porque no somos humildes, porque somos soberbios. Esa es la soberbia. Lo contrario de la humildad, la Biblia lo está diciendo aquí en 1 de Pedro 5:5, es la soberbia. Cuando tú dices, no, es que yo tengo la razón, no, es que me ofendió él que me pida perdón, ella que me pida perdón, yo no hice nada, yo soy la víctima, mira cómo estoy llorando, mira que... Y eso es ser soberbio. Y tristemente en la iglesia seguimos habiendo gente que somos muy soberbios, que no aceptamos que nos corrijan, que nos den una palabra de corrección. No, es que yo, ¿cómo voy a aceptar una corrección de un chamaco de 20 años si ya tengo 100 años? En lo que tú vas, yo ya fui y vine. No, ¿tú qué me vas a enseñar? Podemos aprender hasta de un bebé. Eso es ser humilde. Cuando tú aprendes de todos. Cuando te dicen, es que eres así. A lo mejor no te lo dicen un hermano, a lo mejor te lo dicen afuera. Y en lugar de reflexionarlo y decir, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Sí soy así, pero no, nos enojamos. Entonces somos humildes, recapitulando. Somos humildes cuando reconocemos nuestras debilidades. Somos humildes cuando somos tolerantes con las debilidades de otros. Somos humildes cuando estamos dispuestos a ser corregidos. Y somos humildes destacando lo que hacen los demás. Cuando tú destacas la virtud de alguien. No, es que ese hermano de veras me sorprende. Pone las manos sobre los enfermos y sana. No, es que ese hermano tiene una unción. Que el hermanito pidió oración porque salió de sus estudios, se graduó, es ya licenciado. Gloria a Dios. Pero a veces con todo eso que vamos sabiendo, ¿qué pasa? ¿Qué decimos? Fantoche. Que pone las manos y sana. Puro fantoche. O sea, que vea su casa, cómo vive. Ahora, licenciado,
Si era re burro, yo fui con él en parvulitos y era re burro. No se aprendía los textos. ¿Verdad? Somos más tendientes a tener este tipo de actitudes, que son actitudes dadas por la envidia. Pero no lo vemos. Pero bueno, estas cuatro cualidades, perdón, nos deben de evaluar si en verdad estamos caminando en humildad. Para que se cultive la comunión tenemos que ser humildes. Entonces, se las voy a volver a repetir. 4 cualidades de la humildad. Es que reconocemos nuestras debilidades. Somos tolerantes con las debilidades de otros. Estamos dispuestos a ser corregidos y destacamos lo que hacen los demás. Si tú tienes las 4, un aplauso para ti. Pero si no, hay que trabajar en eso. No es fácil. No es fácil, pero se puede. Con la ayuda de Dios se puede. ¿Qué dice Filipenses 2:3-4? Filipenses 2:3-4. Si alguien lo quiere leer, por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Qué bonito, ¿verdad? Este versículo también se explica solo, no es necesario que yo le eche mucho verbo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ay, hermano, pero es que ese hermano huele re feo. Pues ni modos. Ay, hermano, pero es que viene de la sierra. Pues ni modos. Ay, hermano, pero es que no se baña. Pues ni modos. Hermano, pero yo soy maestro en ciencias y no sé qué tantas cosas, y él ni tiene la primaria. Pues ni modos. Dice la Biblia que estimando a los demás como superiores a él mismo. ¿Sí? Eso es ser humilde. Bueno, vamos con lo siguiente. Tito 3:2, ¿qué dice? Vamos con la tercera cualidad. Sí, por favor. Que a nadie animables, sino que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Gracias, hermano Abel. Entonces, la tercera cualidad para cultivar la comunión es ser amables, ser amables. Por eso yo le decía al principio, cuando estábamos hablando de sinceridad, que lo tenemos que hacer de una forma cortés. Y la cortesía entra dentro de la amabilidad. La amabilidad consiste en respetar nuestras diferencias, tener consideración por los sentimientos de los demás y ser tolerante con las que nos molestan, con las cosas que nos molestan. Sí tiene que ver mucho con la humildad, pero la amabilidad es la expresión corporal o verbal de la humildad. Cuando somos humildes, vas por lógica a generar amabilidad. ¿Sí? Entonces, dice aquí muy claramente, considerar los sentimientos de los demás. Bueno, ¿por qué esa hermana es bien enojona? Se me cae mal porque es bien enojona y yo no soy bien enojón. Pero ¿por qué es enojona? Ese es el punto. ¿Por qué no le gusta convivir? ¿Por qué siempre está viéndole los errores a los demás? ¿Qué pasa en su vida? Oiga, hermana, le invito a tomar un café. Vamos a tomar un café. Vas a ver cómo hasta le vas a sacar una sonrisa. Sí, porque a esa gente nadie la quiere cerca. Incluso su familia le pinta raya y los que viven con ella le pintan raya. Pero si tú vas y le dices, hermana, le invito a tomar un café, ándele. Ahorita que está el clima bonito, vamos a tomar un café.
Vas a ver cómo le vas a cambiar el día a ese gruñón, a esa gruñón. Se lo vas a cambiar de veras. Y ya estando platicando, pues empiezas a preguntarle, hermana, fíjese que yo he notado esta actitud y pues me interesa porque es mi hermana en la fe y le amo. Aprende a decirle a tu hermano, te amo en el amor del Señor. Sí, ¿verdad? A veces cuesta porque no lo hacemos, no estamos acostumbrados. Fíjense que hay una indicación que está en la Biblia que hace Pablo y le decía a la iglesia, dice, salúdense con ósculo santo. ¿Saben lo que es un ósculo, verdad? Es un beso. Él le decía a la iglesia, salúdense con ósculo santo. Y no decía las hermanas a las hermanas y los hermanos a los hermanos, no. Era algo que era común en la iglesia, que se saludaran de beso. Aquí si una hermana va y saluda a un hermano que está casado y ahí tiene a la hermana tóxica a su lado, pues como que hasta le da la media vuelta, ¿verdad? Adiós, hermano. ¿Verdad? ¿Qué tal si me pegan? No estamos acostumbrados a eso. Pero era algo muy común en la iglesia. Sí, hacían reuniones y le llamaban la fiesta de los ágapes. Convivían. ¿Y saben qué pensaban los romanos? Bueno, el imperio romano en aquel tiempo. Y que fue una causa que los detractores de la iglesia objetaron para perseguir a la iglesia. Que los cristianos se reunían para tener orgías. Sí, porque la comunión que tenían era muy, muy intensa. Y entonces decían, no, se encierra porque quién sabe qué estarán haciendo. En serio, lea la historia de la iglesia. Y fue de las múltiples causas que tomaron para perseguir a la iglesia. La fiesta de los ágapes, así se llama, le decían en aquel tiempo. Y hoy no, hoy a duras penas, Dios te bendiga, manito. Te bendiga, manito. No, acostúmbrate a llegar a la iglesia y si no estás interrumpiendo el culto, abraza al que está ahí a tu lado. A lo mejor está teniendo un problema difícil y necesita un abrazo. Bueno, pero seguimos con el gruñón que invitaste a tomar el café. Empieza a preguntarle, no porque seas chismoso, porque el detalle de que lo invites y que sepas es para que lo puedas ayudar. Para que lo puedas ayudar a salir de esa situación que tiene. Ese es el propósito. ¿Sí? No nada más de que vayas a indagar su vida y ya después te vayas y andes divulgando cómo es el hermano y lo que hizo y lo que no hizo. No, el propósito de la amabilidad es ayudar. Sí, pero el enfoque está en considerar los sentimientos de los demás y ser tolerante con los que nos molestan. Con los que no nos molestan. ¿Sabes? Tú sabes que en la psicología dicen que cuando una persona te cae mal, nada más porque la ves y dices, es que tiene la sangre pesada, es que algo tiene que me cae mal. Y te pregunta, ¿pero qué te hizo? Pues nada, pero me cae gorda. ¿Sabes por qué es? Porque tú tienes muchas cualidades de esa persona. Te pareces mucho a esa persona. Pero no lo reconoces. ¿Por qué? Porque no hay humildad. ¿Sí? No reconocemos. Acuérdense que una de las características de la humildad es reconocer nuestros errores. Pero como no los reconocemos, los proyectamos en otra persona. Y decimos, es que me cae gorda porque es así. Me cae gordo porque es así. Sí, pero tú eres igual. Pero no te has dado cuenta. Pero la amabilidad se trata de ir quitando todas estas cosas, ¿verdad?
Esas personas que a veces no toleramos tienen profundas inseguridades, costumbres irritantes o hábitos sociales poco desarrollados. ¿Sí? Son personas que necesitan gracia extrema. Necesitan gracia extrema. ¿Y quién les va a dar esa gracia extrema, hermano? ¿Quién se las va a dar? Pues Dios. Sí, pero ¿a través de quién? Pues de nosotros. Para eso somos su cuerpo, ¿no? Él es la cabeza, el que piensa. Pero ¿quiénes son los que ejecutan? Pues nosotros, los miembros del cuerpo. Por eso somos miembros de su cuerpo, para hacer lo que la cabeza nos dice. Y si la cabeza nos dice que tenemos que ser amables, pues vamos a empezar a ser amables. Quitémonos eso de que la cabeza, no, pues es que yo así soy. Tengo 80 años y así nací, y así crecí, y así sigo y así voy a morir. No, pues a ver a dónde vas a pasar la eternidad. Porque así Dios no te quiere. Tenemos que cambiar y empezar a ayudar a cambiar a los que lo necesitan. La cuarta cualidad para cosechar, para cultivar la comunión, Proverbios 11:13. ¿Qué dice? Proverbios 11:13. Gracias, hermano Cari. Dice, más el de espíritu fiel, ¿qué hace? Lo guarda todo. Lo guarda todo. ¿Cómo somos? ¿Tenemos un espíritu fiel o lo contrario? Lo contrario. Dice que el de espíritu fiel lo guarda todo. Quiere decir que es una persona reservada. Como cristianos debemos de aprender a ser reservados. Tenemos que aprender a pensar antes de hablar. Algunos somos impulsivos por naturaleza. Bueno, ponte a orar. Vamos a ponernos a orar y decirle a Dios, refrena mi lengua, Señor. Es parte de una oración que está en la carta de Santiago. Él dice que debemos de aprender a refrenar nuestra lengua. O sea, es posible. Nada de decir, es que así es mi mamá, así fue mi abuela, mi tatarabuela, y por eso yo soy así. No le busques justificantes a los malos hábitos familiares. No busquemos justificantes a los malos hábitos familiares. La Biblia dice que podemos refrenar la lengua. Dios nos puede ayudar a refrenar la lengua. Santiago dice, sea todo hombre lento para hablar, pronto para oír, lento para hablar y lento para airarse. Entonces, aquellos que hablan hasta por los codos, Dios nos dice que aprendamos a ser reservados. Esa es la cuarta cualidad para cultivar la comunión, ser confidenciales. Confidenciales. Cuando alguien te cuente algo en privado, no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Vamos a tomar un mal ejemplo. Los sacerdotes allá afuera, ¿qué es lo que cuando va alguien y les platica algo, ahí, estando ellos dentro del confesionario, ¿cómo le dicen a eso? Secreto de confesión. Y bueno, de acuerdo a sus credos, no tienen permitido hablar lo que escuchan de sus feligreses. Pues así nosotros vamos a tomarlo. Dice la palabra que somos sacerdotes, ¿no? Vamos a tomar la palabra en ese sentido y aprender cuando alguien nos cuente algo, a ser reservados. Porque a veces, o a lo mejor no te lo cuentan, tú te enteras por otra persona. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Antes de verificar la información,
Vamos corriendo. Ay, hermanos. Y yo les pido por favor que llevemos en oración a la hermana fulanita de tal, porque dicen que le andan poniendo el cuerno a su esposo, ¿eh? O sea, no es que sea chismosa, es que me interesa su vida espiritual. O sea, ¿pero qué tienes que estar dando santo y seña? Primero que tenemos que ir, ser sinceros, ¿verdad? ¿Se da cuenta cómo estas cualidades se interrelacionan todas? Tenemos que ser sinceros y decir, oye, manita, mira, tengo problemas de la vista, estoy miope, estoy con astigmatismo, estoy medio ciego, pero me pareció verte la otra vez. Dime, ¿es verdad? Cuando confrontas a la persona directamente, no le das muchas opciones de salida. Y te lo va a decir. Ya si se empecina en decir, no, la verdad sí está re ciego, a ver un buen oftalmólogo. Pero la mayoría de las veces cuando los confrontas te van a decir, pues sí, la verdad sí. Te estoy regando, o X cosa que te digo. Pero ve con él, no que ahí vas a decir, y por favor, hermano, llevemos en oración. O sea, ¿te dijo que pidieras en oración por ella o tú nada más de tu ronco pecho estás pidiendo? Tenemos que ser confidentes. Y finalmente, Lucas 24:53. Lucas 24:53. El 5. La cita de la quinta cualidad. Ahorita se las digo. Lucas 24:53. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Bueno, entonces, gracias hermano Abel. Aquí está la quinta cualidad. ¿Sí? Dice que estaban los que habían creído en Jesús siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Sí? Para que haya realmente comunión en la iglesia, pues tenemos que estar en un lugar donde estemos juntos. ¿Sí? A lo mejor tú dices, pues yo no voy a la iglesia, pero fui a ver al hermano que por allá vive por mi casa y al rato ya no tan solo el hermano no viene a la iglesia, sino que tú también ya no vienes porque te vas a ver al hermano. ¿Sí? Y eso ya suena como a división, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos habla muy claro, dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y la última cita, ¿qué dice Hebreos 10:25? No dejan de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gracias, hermano Gaby y hermano Abel. Bueno, aquí también esta cita está muy clarísima, no necesita mucha explicación. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? No dejando de congregarnos. Es importante que haya esa fraternidad, esa comunión entre nosotros. Y bueno, pues yo espero que los cuatro pilares que vimos hace 8 días y las 5 cualidades para cultivar la comunión, pues nos ayuden a desarrollar esa iglesia que Dios quiere que seamos. Que haya esa verdadera comunión, que dejemos de las divisiones. A veces es triste saber que tal hermano no le habla a tal hermano, que porque se enojaron, que porque hubo esto, que porque el otro. Todo eso se tiene que acabar, hermano. Todo eso. A veces, como dice, alguien dice, nos podemos dar hasta con la chancla, ¿verdad? Pero a la hora de defendernos, de ver por cada uno, se enferma alguien, pues todos estamos ahí. Alguien tiene un objeto de alegría, pues todos también estamos ahí. Y de eso se trata esto. ¿Sí? De eso se trata la comunión en la iglesia. Pero lo importante es que todos nos amemos. Amén. ¿Por qué no le dices a tu hermano que tienes a tu lado, Dios te bendiga y te amo en el amor del Señor? Somos bien poquitos, ¿verdad? Pues párate de tu lugar y dile, Dios te ama. Dile, Dios te ama y yo también.
Aunque no estamos acostumbrados a decirlo, empieza a decirlo.